Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Iván y Biches, y por mi canal de YouTube en el Conde Dios, cada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable, dándole gracias a Dios por la fortaleza y por la vida y pidiéndole que me ayude a predicar su evangelio como lo vengo haciendo hasta ahora, para guardar el avance de su santo nombre. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén y amén. Bueno, disculpe, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Esta vez vamos a estar en Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Recordando lo que venimos viendo la persecución a los apóstoles, venimos viendo cómo los religiosos de la época se oponían vilmente a la predicación del evangelio. Vemos como a Pedro y a sus hermanos los hace compadecer ante el concilio. Vemos como los azotan y les prohíben nuevamente predicar y enseñar acerca de Jesucristo, ¿verdad? Vimos también como un maestro de la ley muy reconocido y respetado en aquellos días, Gamaliel, le dice a los del concilio que tengan cuidado con lo que le van a hacer a los apóstoles. Porque si eso lo que ellos estaban haciendo era producto de voluntad humana, bueno, ese movimiento cristiano se iba a desaparecer. Pero si ese movimiento surgió de la voluntad de Dios, si eso, si eso era una obra que Dios estaba estableciendo aquí en la tierra, la predicación del Evangelio, ¿verdad? Nadie va a poder destruir la obra de Dios. Entonces, Gamaliel le dice a los del concilio, tengan cuidado, porque ustedes pueden estarse oponiendo a Dios sin saberlo. Entonces vemos que Gamaliel era un hombre sabio, muy sabio, y era muy tenido en cuenta en aquellos días. Era un maestro de renombre y, bueno, los religiosos de la época tenía mucho peso en el concilio, pues, su opinión en diversos temas. Y bueno, esta fue la opinión. Gamaliel les dijo, déjenlo solo, no le hagan nada. Es como si le dijera, déjenlo. Si lo que ellos predican, si lo que ellos profesan vienen de los hombres, eso se va a acabar. Así como se acabó el movimiento que inició Judas Galileo cuando murió, así como se acabó el movimiento de Teudas cuando murió. En fin, déjenlos solos, y si eso no viene de Dios, se va a acabar, se va a desvanecer, igual que los otros movimientos que hubieron antes de Jesús. Pero tengan cuidado, porque si eso viene de Dios, eso no lo van a poder ustedes parar, no lo van a poder ustedes destruir, y ustedes se van a hallar peleando con Dios. Eso sí es, y eso sí es delicado, ¿verdad? Entonces, bueno, vimos también que a pesar de los 39 latigazos de que los azotaron, ¿verdad? Ellos no temieron ni a los azotes ni a las amenazas y no se echaron para atrás. Al contrario, dice la escritura que ellos salieron gozosos del concilio porque fueron dignos de ser azotados por el nombre de Jesús, fueron tenidos dignos de ser azotados por el nombre de Jesús y salieron gozosos. Y en vez de no predicar más y decir, no, pero que si predicamos nos van a moler a palo, no,
Después de eso, ellos seguían enseñando en el templo, iban en casa enseñando acerca del nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no somos de los que retrocede para perdición, sino de los que permanecemos en la fe para la preservación del alma. Y así el cristiano, el Hijo de Dios, se caracteriza por su perseverancia, porque no le importa lo que el hombre diga, porque no le importa quién se le levante, lo que le importa es hacer la voluntad de Dios. Y tenemos ejemplos primeramente de nuestro Señor Jesucristo, y ahora aquí estamos viendo el ejemplo de los apóstoles que, como buenos hijos de nuestro Dios, estaban imitando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, miren, hermanos, pese a que a veces la voluntad de Dios nos puede llevar a lugares donde tengamos que padecer, pese a todo eso, hacer la voluntad de Dios, si hacemos la voluntad de Dios, pese a que eso nos conlleve algo malo en lo físico, algún dolor físico, nos va a llenar de gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros va a producir ese gozo por hacer la voluntad del Padre. Amén. Y eso fue y esto es lo que vemos en este pasaje, en el pasaje que en el video anterior, lo que vimos en el video anterior, ¿verdad? El gozo, salieron apaleados, salieron latigados, salieron débiles en cuanto al cuerpo, pero salieron gozosos y llenos y plenos al saber que eso que estaban sufriendo lo hacían por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, se cumple la palabra escrita. Esta leve articulación momentánea produce en vosotros un mayor peso de gloria eterna. Amén. Los latigazos fueron por un momento, pero eso produjo en ellos un gozo. Y eso nadie se lo va a quitar. El gozo que Dios nos da, el hombre no lo puede quitar, ni con latigazos, ni con maltrato, ni con ofensa, ni con nada. El gozo que Dios nos da, el hombre no lo puede quitar. Amén. Y como dice el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, bueno, esto es un resumen de lo que vimos en el video pasado. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 6, versículos del 1 al 7. Amén. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de las viudas de aquellos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros perseguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Bueno, vamos a comenzar como siempre
leyendo versículo por versículo e interpretando el texto bíblico. Amén. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, gracias a la predicación del Evangelio, gracias a la obra del Espíritu Santo, gracias a que los apóstoles fueron investidos de poder de lo alto, ¿verdad? El número de creyentes se iba creciendo rápidamente. Y ya lo vimos. En el primer discurso de Pedro se unieron a la iglesia 5,000 miembros. En el segundo discurso de Pedro se unieron a la iglesia 3,000 miembros. No más en 2 predicaciones. Ya llevábamos 8,000 miembros en la iglesia. Y dice la escritura que se iban añadiendo más y más. Y que Dios añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Entonces la iglesia primitiva creció rápidamente, creció exponencialmente por la predicación del Evangelio de Cristo. Y por el respaldo de Dios, porque Dios respaldaba la predicación por medio de señales y prodigios milagrosos, para que la gente viera que lo que los apóstoles le estaban enseñando era la verdad, y que como era la verdad, Dios respaldaba lo que ellos decían acerca de Cristo con milagros y señales. O sea, la iglesia se multiplicó exponencialmente, muy rápido. El número de creyentes iba aumentando aceleradamente, porque muchos en Jerusalén creyeron en el testimonio de Cristo, creyeron en la palabra de Dios y se bautizaban y se unían a la iglesia. Amén. Ya eran demasiados, por eso era la preocupación de los religiosos de la época. Porque ellos veían que los apóstoles tenían poder, que a los apóstoles la gente los seguía, que a los apóstoles la gente le creía. Entonces por eso los religiosos de la época le prohibían a los apóstoles predicar y enseñar acerca de Jesucristo, porque ellos veían que ese movimiento recién nacido, como quien dice, en aquel tiempo, iba creciendo de manera abrumadora, iba creciendo de manera exponencial. Ya eran muchos en Jerusalén que creían en Jesucristo, que habían creído en Él y lo habían recibido por la fe. Entonces esa era la preocupación de los religiosos de la época. Ellos dirían, vértale, ni después de muerto podemos deshacernos de Cristo. Claro, porque digo esto, porque ellos creían que Cristo estaba muerto. Pero nosotros sabemos que la verdad es que Cristo no está muerto, Él ha resucitado, amén. Y vive, y ahora vive por los siglos de los siglos. Amén, amén. Sigue diciendo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Recordemos que la iglesia primitiva se caracterizó por una comunión muy hermosa, que dice la palabra que ellos tenían todas las cosas en común y que nada le pertenecía a nadie. Es decir, si alguno tenía necesidad, si un hermano tenía necesidad de algún bien, los demás hermanos vendían sus propiedades y las ponían a disposición de los apóstoles el dinero para que los apóstoles distribuyeran entre los que tenían más necesidad y ningún hermano tuviera necesidad de nada. Era una comunión muy bonita, muy hermosa la que
tuvo la iglesia primitiva. Era algo digno de ver, pues como ellos vendían sus propiedades para ayudar a su hermano en la fe con más necesidad, pues. Y por eso entre ellos no había nadie pobre, porque todos se ayudaban los unos con los otros. Gloria a Dios. Pero como en aquellos días el número de creyentes creció tan rápido, entonces algunos griegos comenzaron a murmurar de que las viudas de ellos no estaban siendo atendidas. Este es el problema cuando hay un crecimiento tan exponencial que es difícil abarcarlos a todos. Que es difícil hacer el bien a todos. Bueno, hermano, disculpe que se fue la luz. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no quedarme sin saldo. Bueno, como le iba diciendo, este es el problema cuando hay un crecimiento tan grande que es difícil abarcar a todas las personas. Entonces los griegos se estaban reclamando porque las viudas de ellos no estaban siendo bien atendidas. Pero era por eso mismo, como la iglesia se estaba multiplicando tan aceleradamente, le era muy difícil a los apóstoles abarcarlos a todos, ¿verdad? Y a los creyentes que ahora habían, era difícil abarcar a toda esa cantidad de gente. Vamos a seguir, hermano, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Fíjense bien, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. ¿Por qué? Porque el primer ministerio, el ministerio más importante y por lo que ellos eran capaces de dar su vida, es decir, cuando digo ellos eran los apóstoles, era la palabra de Dios. Más allá de los milagros, más allá de las señales, más allá de atender a la gente y de ayudarlos en sus necesidades, que también lo hacían, gloria a Dios por eso. Lo principal era la palabra de Dios, el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que primeramente de judío, pero también de griego. Me recuerda el pasaje donde mi Señor Jesús estaba haciendo muchos milagros y mucha gente le llevaba personas que estaban enfermas de diferentes enfermedades, para agarrar la redundancia. Y él hubo un momento que dijo: no, vámonos de aquí porque me es necesario predicar el evangelio en otras ciudades, porque para esto he venido. ¿Ok? Entonces, tanto mi Señor Jesús como luego sus apóstoles le daban la mayor importancia era el evangelio. ¿Por qué? Porque sin el evangelio nadie se va a salvar, ni los judíos ni los griegos, ni los venezolanos ni los chilenos, nadie se va a salvar. Entonces ellos le daban la mayor importancia, era la predicación del evangelio. Ellos tenían que predicar el evangelio a toda criatura. Ellos no podían dejar de predicar por hacer cuestiones. Era importante, ayudar al prójimo, pero eso era secundario en comparación con la importancia de predicar el evangelio. Lo que quiero que me entiendan, en un servicio dominical de una iglesia, el lugar de mayor importancia siempre tiene que ser la palabra de Dios. Más allá de la alabanza, más allá de la administración, lo más importante debe ser y debe seguir siendo la palabra de Dios. Amén. Y los apóstoles estaban convencidos de esto. Y bueno, aprendieron de primera mano de mi Señor Jesús que lo más importante era la predicación del evangelio. Amén. Busca pues, entonces, fíjense que dice: nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, lo tenían a ellos como
atendiendo a los necesitados y eso está bien. Pero la misión principal, la tarea primordial de la iglesia es predicar el evangelio. Amén. Entonces los apóstoles buscaron una solución. Busca pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces los apóstoles dijeron que les dieron esa solución, que buscaran 7 varones de entre ellos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para ponerle ese trabajo de servidores. ¿Y qué significa que ellos estaban llenos del Espíritu Santo? Bueno, que esos varones a los que los apóstoles se refieren habían creído en Cristo y por lo cual habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Esos varones eran creyentes, creían verdaderamente en Cristo y tenían la morada del Espíritu Santo, o sea, habían creído verdaderamente en el Evangelio, se habían convertido y ahora eran discípulos de Cristo. Y bueno, entonces, vemos lo importante que es tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Para cualquier oficio, para cualquier ministerio, para cualquier lugar donde nos quiera colocar nuestro Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo. Tenemos que tener el Espíritu Santo para amar al prójimo, tenemos que tener el Espíritu Santo para servirle, tenemos que tener el Espíritu Santo para predicar la palabra. Es fundamental el acompañamiento del Espíritu Santo. Entonces, estos 7 varones que los apóstoles están proponiendo eran varones llenos del Espíritu Santo, quiere decir que eran verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Cristo. Y al estar llenos del Espíritu, y cuando dice que estaban llenos del Espíritu Santo, era que ellos estaban calificados para encargarse de ese ministerio, del ministerio de diaconado, del ministerio de diácono. Hay que tener el Espíritu Santo para cualquier cosa que se haga en la iglesia, hay que tener el Espíritu Santo, porque Él te respalda y Él te lleva a hacer toda buena obra. Entonces, hasta para servir a otros se necesita la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a dar amor por el prójimo, te va a dar empatía, te va a dar las palabras correctas, te va a poner en el corazón qué tienes que hacer por la persona. En fin, sin el Espíritu Santo no se puede ejercer de manera correcta o eficaz ningún ministerio, amén, incluyendo el diaconado. Vamos a ver el versículo 4. Nosotros perseveremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense bien, lo más importante para los apóstoles era el ministerio de la palabra. Era persistir en la oración, porque persistiendo en la oración se persiste la comunión con Dios, y era el ministerio de la palabra. Lo más importante para ellos es el ministerio de la palabra, porque la palabra es la que da vida, la palabra es la que transforma, la palabra es la palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar, para transformar, para hacer nuevas todas las cosas. Entonces, ellos se iban a sentar a seguir, ellos iban a continuar perseverando en la predicación del Evangelio del Reino de los cielos. Ellos no podían parar, no podían desistir, no podían dejar en su lado por atender a las mesas, por atender las necesidades de los hermanos, sino que tenían que persistir en la predicación y en la proclamación del Evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo sentado a la diestra de Dios Padre y Cristo volviendo en las nubes con poder y gloria. Cristo perdonando pecados, el Evangelio del Reino de los cielos. Y ellos tenían que perseverar en la enseñanza que habían recibido de Cristo. Ellos tenían que perseverar en las palabras que el Espíritu Santo
ponían en ellos para que ellos ministraran a otros y muchos se convirtieran. Amén. Ellos no podían callar, no podían dejar de atender su ministerio principal, que era el ministerio de la palabra, por atender las mesas, por servir a los hermanos. Amén. Agradó la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prólogo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Fíjense bien, a la multitud le pareció bien y escogieron a Esteban, a Felipe, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Escogieron a 7 varones llenos de fe y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, lo recibimos por gracia y lo recibimos por fe en Cristo Jesús. En el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, nos dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el hoy con fe. Obviamente lo recibimos por creer en Cristo. Quiere decir que esos 7 varones que ya lo nombramos, entre ellos Esteban y Felipe, estaban llenos del Espíritu Santo porque tenían verdadera fe en Cristo Jesús, porque habían recibido verdaderamente a Cristo como su Señor y Salvador, y por eso estaban aptos o calificados para llevar a cabo el ministerio de diácono. Diácono es un servidor de la iglesia. Amén. Un servidor del pueblo de Dios. Amén. De eso se encargaban los diáconos. En este momento los diáconos se van a encargar de administrar bien los recursos para que nadie quedara por fuera. Porque recordemos que el problema era que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas por causa de la multiplicación masiva de creyentes. Los apóstoles no se daban abasto y tuvieron que coger a estos 7 varones para que entonces ellos se hicieran cargo de distribuir equitativamente todos los bienes para que ninguno les hiciera falta, y los apóstoles así poder persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, que es lo más importante, recalco. Esas iglesias que dan 2 minutos de adoración y media hora de la palabra están mal. La palabra de Dios tiene que tener preeminencia, la mayor importancia en los púlpitos, porque la palabra de Dios, al fin y al cabo, es la que convierte al pecador. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para convencer al pecador de justicia, verdad y juicio. Amén. De pecado, justicia y juicio, perdón. Entonces, es necesario predicar y persistir en la predicación de la palabra, porque es lo que nuestro Señor Jesús nos ha dejado. Sin la palabra de Dios nadie se va a salvar. Sin el Evangelio de Cristo nadie va a ser justificado por la fe. Sin el Evangelio de Cristo nadie se va a reconciliar con Dios. Entonces hay que poner esfuerzo, hay que poner dedicación, hay que poner empeño, es mayormente en la predicación de la palabra. Claro está, Dios también nos va a dar la oportunidad de servir a nuestro prójimo, de ayudarlo. Pero el mayor enfoque de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios viviente, tiene que ser siempre la predicación del Evangelio, porque sin el Evangelio no hay salvación para nadie. Amén. Entonces, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y le impusieron manos. Los apóstoles oraron por estos 7 varones y le impusieron manos. Esto como señal de que los apóstoles los respaldaban.
de que los apóstoles estaban de acuerdo con esos varones, con la decisión que habían tomado. Que los apóstoles le daban la aprobación para que ellos fueran diáconos. Amén. Y por último, versículo 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y como consecuencia de esta buena decisión de los apóstoles de enviar de escoger a 7 hombres para el servicio, ¿verdad? Los apóstoles pudieron seguir predicando como ellos decían, pudieron persistir en la predicación del evangelio, y esto llevó a que muchas más personas se convirtieran a la fe, incluyendo los sacerdotes judíos. Por eso era importante, como lo dijeron los apóstoles, ¿verdad? Que ellos no podían dejar el ministerio de la palabra por servir a las mesas, porque todavía había mucho pueblo de Dios en Jerusalén y en Israel que ellos tenían que traer al redil de Dios. ¿Y por medio de qué lo iban a traer? Por medio de la predicación del evangelio. Entonces ellos no podían parar de predicar por hacer cualquier otra cosa. Por eso fue de bendición cuando ellos escogieron a estos 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de fe para que se cargase de administrar bien los recursos para que no le faltara nada a nadie. Y ellos poderse dedicar a su ministerio principal, que era la predicación del evangelio. Y como ellos hicieron eso, Dios lo continuó respaldando, añadiendo cada día a aquellos que habían de ser salvos, multiplicando los números de creyentes en Cristo Jesús por medio de la predicación del evangelio. Amén. Se fijan cómo Dios respalda a sus siervos. Cuando sus siervos hacen las cosas según su voluntad, ellos sabían que ellos no podían dejar de hacer la voluntad de Dios por servir en las mesas. Ellos tenían que cargarse de su primer y más importante ministerio, la predicación del evangelio. Y como ellos tomaron esa buena decisión de nombrar a 7 hombres llenos del Espíritu Santo como diáconos, Dios los continuó respaldando. Y la iglesia siguió creciendo, inclusive los sacerdotes judíos creían en la palabra de Dios, creían en el ministerio apostólico, creían en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, amén. Entonces, bueno, hermanos y amigos, Dios me lo bendiga y me lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. El Dios de mi Señor Jesucristo haga resplandecer su rostro sobre ustedes y le dé paz. Y que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, gloria a Dios.